Muy buenas amigos, sean todos ricamente bendecidos. Estamos en el programa En Esto Pensad, como todos los sábados, los domingos, perdón, pero hoy decidimos grabar el programa de hoy haciéndolo en vivo tenemos unos compromisos en el día de mañana que guardan relación directa. Sean todos bienvenidos al programa. El llamado es a unirnos como hermanos en Cristo Jesús, a adorar a nuestro Dios, al único Dios verdadero, mis queridos amigos, al Dios todopoderoso, Jehová de los ejércitos, nuestro Padre celestial, el Dios del pueblo de Israel, el Dios de todos nosotros, el único Dios verdadero, el único Dios vivo, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Dios hecho carne, hecho hombre, que habitó en un cuerpo humano por nuestros pecados, para salvarte a ti y a mí del juicio venidero, porque dice la palabra, como nosotros tenemos que repetir, la paga del pecado, amigos, es la muerte. Estábamos, y si tú no tienes a Cristo, tienes que estar consciente de la realidad, y es que estábamos condenados a pagar nuestros pecados. Y Cristo tuvo que venir a esta tierra y derramar sangre, morir por ti y por mí, para que nosotros pudiésemos tener la posibilidad de salvar nuestras almas, de conectarnos nuevamente con Dios, de vivir para este Dios maravilloso en completo agradecimiento por su bondad infinita con la que nos ha tratado, siendo nosotros, ya esto, inmerecedores de tal bondad y de tanto amor. Dice la palabra de Dios que cuando éramos, siendo nosotros pecadores, estando nosotros en pecado, Jesucristo murió por nosotros los pecadores y fue un cordero sin mancha que se entregó para que tú tengas esta oportunidad maravillosa de ver en lo que nos hemos convertido, apartados de Dios, ver hoy más que nunca palpablemente las consecuencias de nuestros extravíos, de esta mentalidad perdida sin Dios, que nos lleva a la autodestrucción, a la degradación de nuestra mente, a la depravación de nuestra mente, y a entregar nuestros cuerpos a esa depravación y traer muerte para nosotros, para las sociedades, más corrupción, más corrupción. Pero yo tengo algo bueno para ti, es que dice la misma palabra que así como está sobreabundando el pecado, el Señor nos dice que la tierra va a ser llena de su gloria. Y nosotros, hermanos, no vamos a tener excusa porque el Señor está aún activo, hablándole a la raza humana, mostrando el camino que es Jesucristo, que Él es el único camino, la verdad y la vida, y solamente podemos tener acceso a esta salvación dándonos cuenta de lo que somos, nada sin Dios. Era lo que yo publicaba, el dador de la vida es Dios, Él la da, también la quita, porque llega un momento en la historia de todo ser humano donde todo termina y realmente nos vamos a encontrar con Dios para juntarnos con Él en el amor profundo que Él nos ha ofrecido, o juntarnos con Él para ser enjuiciados, recibir esa condena que ya pesa sobre nosotros. Y el llamado es el mismo llamado de Cristo, está vigente, y de eso se trata el programa. En el programa anterior hablamos de cómo Jesús se dirige a nosotros los buscadores. Y si no entendemos que el llamado que tenemos que hacer es: ¿quieres salvar tu alma?
¿Quieres salvarte? Tienes que aceptar a Cristo, pero tienes que venir a Cristo en total y profundo arrepentimiento de tus pecados y dispuesto a ser transformado por Jesús, a ser cambiado por Jesús, a ser lleno y más lleno de Cristo, porque dice la palabra que el ser salvo guarda una relación directamente proporcional en el conocimiento de este Dios maravilloso y su Hijo amado Jesucristo. Y decíamos que este conocimiento no es una relación acomodada a sobre una base falsa o una falsa predicación y ninguna advertencia de la verdadera palabra, sino de una relación estrecha, íntima, profunda, en crecimiento. Y hablábamos de cómo el Señor nos dice que llegado aquel día, si no hemos venido a Él y le hemos entregado todo y nos hemos arrepentido de lo que éramos y nos hemos puesto de acuerdo con Él en que Él tiene la razón en todo, Él nos dirá: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí, nunca te conocí. Por eso tenemos que estar claros nosotros, los hijos de Dios, los que queremos a Cristo, estamos en esta búsqueda de que la búsqueda es conforme a lo que Él ha dicho que tiene que ser, no conforme a lo que yo quiero que sea, ni lo puedo acomodar a mi mundo de pecado, porque Él es santo. Pero ahora, amigos, viene otro aspecto de este llamado de nuestro Dios, de este llamado de Dios, y es aquellos que están encargados de ser los comunicadores de este mensaje, que no solamente son los pastores, los maestros, los evangelistas, los profetas, sino todos nosotros, porque dice la palabra de Dios que la encomienda de Cristo para nosotros es ir a todas las naciones predicando este evangelio de Cristo para salvación de todas estas naciones y hacer discípulos de Jesús, hermano. No discípulos de Fabio Caminero, discípulos de Jesús, sobre la base de la verdadera palabra que nos ha dado Dios en la Biblia, bajo el mismo espíritu de Cristo, bajo la misma mentalidad de Jesús. Por eso a los apóstoles llegó un momento en que estaban tan de acuerdo con Dios que decían: bueno, espérate, es que ya nosotros tenemos la mente de Cristo. Y por cuanto tenemos la mente de Cristo, porque tenemos una relación tan estrecha, que nos hemos hecho uno con Él, que podemos mandar el mensaje preciso, cual si fuese el mismo Cristo, hablándole y amonestando a las naciones de que tienen que venir al arrepentimiento o perecerán en sus pecados. ¿Y qué dice Dios entonces para los que tenemos que comunicar este mensaje? ¿Cuál es el mandato de Cristo, de Dios? Y esto lo vemos, amigos, muy claro, de manera contundente. Ponle mucha atención a esto, porque esto puede transformar tu vida cuando tú te encuentres con esta palabra poderosa. No importa quién tú eres, Dios no hace excepción de personas. Se nos aplica todo. Ezequiel 3:18 y siguiente. De entrada yo te voy a leer Ezequiel 3:18 y siguiente. Y escucha esto. Cuando yo dijere al impío, dice Dios, hablándole al profeta Ezequiel: de cierto morirás, y tú no amonestares ni le hablares. Ya esto, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, porque la paga del pecado es la muerte, pero su sangre demandaré de tu mano.
Si nosotros, como hijos que decimos ser de Dios y hemos aceptado a Cristo y por vía de consecuencia hemos de obedecer sus mandamientos y ser uno con Cristo y hacer la obra que Cristo quiere que hagamos en la tierra, y es que así como Él me salvó a mí, yo te tengo que decir a ti que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y que su palabra dice esto, aunque al mundo no le guste. Pero si Dios dice en su palabra, si tú no te arrepientes, vas a morir en tus pecados. Si yo no te digo eso y yo te invento y le añado otra cosa a esa palabra y te suavizo todo y te digo, no importa, ven que Cristo te acerca. Solo tienes que hacer esta oración simple y ya tú eres salvo. No importa lo que tú hagas. Y el homosexualismo está bien y la corrupción está bien. Y usted puede hacer y maltratar a su esposa y su esposa maltratar a su esposo y decir mentira, chisme, hablar mal de todo el mundo, hermano. Y usted, Dios lo va a recibir como una fiesta allá en el cielo. Y a usted eso es mentira, hermano. Y ven que a ti todo te va a ir bien, tú te vas a sentir bien, tú solamente tienes que venir a la iglesia y todos tus problemas se van a resolver. Hermano, eso no es así. Esto es un compromiso serio con Dios. Un compromiso serio con Dios, porque se trata de nuestra salvación eterna. Esto no es para este brevísimo espacio de tiempo. Esta es la oportunidad que Dios nos ha dado. Si tú no le amonestas y te tragas la palabra que Dios tiene para el impío, que éramos todos nosotros, los que estábamos sin Dios, hermano. El impío va a morir por su maldad, por cuanto tú no lo amonestaste, pero su sangre va a caer sobre aquellos que no dicen la verdad, que se la tragan. ¿Para qué? Para estar bien con Dios y con el diablo. Si Dios quiere que tú vengas a Él, no importa en el estado que tú estás, porque ese estado en que tú estás, para Él, nada es imposible para transformarte al estado en que Él quiere que tú estés. Pero tú tienes que saber que Dios dice que si tú pecas vas a morir si no te arrepientes de ese pecado. Y todas estas plagas que hay en este siglo, hermano, en esta generación, si no venimos a Cristo al arrepentimiento, esta generación, si no le decimos la verdad, va rumbo a lo que le pasó a la generación completa que pereció en el desierto. Pero mire lo que dice, versículo 19, pero si tú amonestares al impío, si tú no te callas la boca y le dices el mensaje con la amonestación y en la forma correcta, en el amor que Dios te ha puesto, hermano, porque Dios lo que quiere es que tú te salves, que tú vengas y salga de esa esclavitud que es el pecado que te tiene preso, hermano. Hemos estado todos estábamos en ese carril. Pero si tú amonestas al impío y él no se convierte de su impiedad y de su mal camino, pero a diferencia del otro escenario, tú sí le dices la verdad. No, espérate. Aquí el robo, la corrupción, la inmoralidad sexual anda como si la sociedad la está tratando como si fuera a beberse un vaso de agua. No, hermano. El Señor dice que no entrará en el reino de Dios. Si usted es un homosexual, si usted es lo que le llaman lo que sea, todas esas cosas que se han inventado, si usted es un perverso ladrón, si usted es un idólatra, si usted es un avaricioso, la lista es larga y está en la Biblia. El Señor dice, venid al arrepentimiento y entrad al gozo de tu nuevo Señor, que ya no es Satanás, sino Cristo. Pero si tú lo amonestas, hermano, al impío y no se convierte, si tú escuchas este mensaje y persistes en tu extravío, como hay muchos millones y millones y millones y millones, hermano, que persisten en el extravío y en decirle que no a Dios. Pero si yo cumplo con decírtelo en el amor de Dios, porque yo te amo y por eso estoy aquí,
Él morirá por su maldad. El impío va a morir. Pero tú habrás librado tu alma porque le fuiste fiel al Señor y no te acomodaste a este sistema, no te acomodaste al mundo, no preferiste las cosas del mundo, no abandonaste la encomienda del Señor para ir detrás de los placeres de este mundo, no fuiste un adúltero respecto de Dios, porque hay gente que cree que podemos burlar a Dios. Pero este tipo de mensajes, hermano, es el mensaje que te lleva a la salvación. Este es el mensaje que nos amonesta, hermano. Cuando yo vine a los pies de Cristo, el Señor primero me mostró su existencia, me mostró su amor, pero me mostró mi pecado, mi maldad, mi suciedad, mi vileza, y me lo mostró como lo que Él tenía que limpiar, lo que Él tenía que transformar, que no era a lo que yo me tenía que amoldar, con lo que yo me tenía que conformar, sino que yo tenía que ver a Cristo, ver la estatura de este Dios y acercarme a Él voluntariamente, entregarle mi vida después de haber dicho: Señor, cuánto pecado hay en mí, cuánta maldad. Y yo que pensaba que era bueno, pero esa es la religión falsa. No, dice tu palabra que yo soy tan pecador y te necesito. Me puse de acuerdo contigo. Y yo no te puedo decir, hubieron cosas que hizo facto, Dios la cambió. Fue algo sobrenatural. Sobrenatural. Lo que yo conocí de Dios al principio fue sobrenatural. A mí fue el mismo Dios que me derribó del caballo, fue el mismo Dios que me levantó del caballo, fue el mismo Dios que me mostró mis pecados, fue el mismo Dios que me llamó al arrepentimiento, fue el mismo Dios que tuvo que disciplinarme hasta traerme aquí, fue el mismo Cristo que yo vi, hermano, y yo por eso estoy aquí, porque yo sé de la certeza de este Dios, de la certidumbre de este Dios y de su existencia. Yo no estoy aquí porque ningún hombre me haya convencido. Yo estoy aquí porque Cristo me dio convicción de su existencia, pero también de mi pecado y de la necesidad de Él para yo ser libre de la condenación y del juicio que viene sobre todos aquellos que le han dado la espalda a este Dios maravilloso. Pero también, escucha esto, hay otra parte. Hay otra parte. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad. Hermanos, somos hombres pecadores. Hay pecado en esta carne. Hemos recibido a Cristo y esto es una batalla. Esto es una lucha entre el bien y el mal. Y hay un mal que quiere que tú te pierdas. ¿Y cuál es la manera de tú perderte? Renegando de Dios y volviéndole a decir que no a Cristo y metiéndote nueva vez de lleno en el lodo de donde Él te sacó. Después de haber metido el arado, vienes y dices: no, ya yo no quiero eso, yo me voy al mundo. Yo me convierto en la maldad misma de donde Cristo me sacó y yo paso de ser un justo porque creí en Cristo a volver a ser lo que yo era antes. Y dice la palabra de Dios, escucha bien, que el postrer estado de aquel hombre al que Cristo libertó de todos los demonios del que estábamos plagados por el pecado, viene a ser 7 veces peor. Entonces, si yo, Fabio Caminero, reniego de Cristo, lo niego a Cristo, ofendo a Cristo, maldigo a Cristo con mis acciones y me aparto de ser del Señor, sabiendo yo que la palabra me dice a mí que la única garantía de mi salvación es mi permanencia apegado a Jesús. Pero si yo me aparto de este Dios, dice aquí en el versículo 20, para hacer maldad, si me apartare de esa justicia que Dios ha puesto en mí y pusiere yo tropiezo delante de Él, si ante mí maldad, Dios pone tropiezo delante de mí, Él morirá.
justo que se convierte en enemigo de Dios. Porque ya no representa a Dios, hermano. Dice la palabra, morirá, va a morir. Porque tú no le amonestaste, dice la palabra. En su pecado morirá y sus justicias que había hecho no vendrán en su memoria. Ah, no, pero yo fui justo, pero me aparté de mi justicia y me metí en el pecado de lleno, en ese pecado habitual que yo había vencido en Cristo Jesús y vine a estar peor 7 veces. Yo moriré en ese pecado y todos esos actos de justicia ya no serán tomados en cuenta. Escuche esto. No vendrán a la memoria de Dios ya. Pero escucha esto. Por cuanto nosotros no lo amonestamos, no le dijimos, mira, si te han dicho, si hay una iglesia falsa, idólatra, una iglesia que está guiada por Satanás y no por el verdadero Dios, o sea, no es una iglesia de Cristo. Si te han dicho que todas esas barbaridades que no están en la Biblia, hermano, que no son la palabra de Dios, y tú la asumes como algo a lo que tú le has añadido, escucha eso, y tú no amonestares a ese hombre que se ha apartado de la justicia y se ha metido en el pecado, dice la Biblia. Y mira lo que dice aquí. Pero su sangre demandaré de tu mano. Es como si yo vengo a convertirme en homicida. Hay veces que vemos a tanta gente que han dicho ser representantes de Cristo y se han apartado del Señor, se han ido al mundo, ¿no? Y son artistas famosos, coaching famosos. Se dedican a los negocios. Otros se meten al pecado de lleno y lo aplaudimos. Pero lo que viene sobre ellos, dice la palabra de Dios, no importa lo que como tú lo quieras llamar, porque lo que va a ocurrir es que después que todo esto pase, mira lo que dice aquí, morirá todas sus justicias, todo lo que hicieron antes de caer en la negación de Cristo, será olvidado. Perecerán. Pero por cuanto no le dijiste, usted está equivocado, arrepiéntase, porque va a morir. Por cuanto no lo confrontamos, venimos a ser nosotros condenados juntamente con él por nuestra cobardía, por querer estar bien con Dios y con el mundo, y no estar claro cuando Dios dice, usted no puede servir a 2 amos. Déjese de cuento. Mi querido, Dios me puso este tema para hablarte claro. Tengo que hablarte claro. Porque si Dios nos salva, es para ser instrumento de Dios en sus manos. Instrumentos de Dios en sus manos para que seamos salvos todos, porque Dios quiere que todos vengamos al arrepentimiento, porque Él no quiere que tú te pierdas. Dice la palabra que Él no quiere que nadie se pierda, pero eso no quiere decir que Él va a prescindir de su justicia y de su palabra, porque no es cierto que podemos coexistir con Dios siendo pecadores practicantes, habituales. Yo amo a Cristo, pero soy adúltero. Yo amo a Cristo, pero soy esclavísimo de la pornografía.
Yo amo a Cristo, pero veo a la mujer como un instrumento carnal. Hermano, cada uno sabe de dónde nos sacó Dios, pero el verdadero Hijo de Dios no quiere volver atrás. No quiere volver atrás. Y no puede dejar de decir la verdad. Y esta verdad, escucha esto, es frontalmente contraria a lo que este sistema quiere que se establezca en las sociedades de la tierra. El sistema quiere que lo que se pregone por estas redes es la ideología de género, es sí el aborto, es sí a la homosexualidad, es que le metan esto a nuestros hijos como algo bueno, pero Dios dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos e irán al infierno, ahí donde la llama no se apaga. Y esto es toda una distracción de este sistema, porque el enemigo sabe que el tiempo ya se ha acortado. Y yo quiero en el día de hoy respetar el tiempo. Y me quedan ya pocos minutos, pero aún Ezequiel 3:18 sigue hablándole a los comunicadores del evangelio, porque no solo hablamos con lo que predicamos. Donde quiera que estamos, el mismo Dios está ahí con nosotros, observando. Dice la palabra de Dios que hay miríadas de testigos alrededor nuestro y no podemos ocultarle a Dios nada, no le podemos ocultarle a Dios lo que hacemos ahí en secreto, ahí mismo lo ve el Señor. Y mire que dice, hay más aquí. Y mire esto, pero si al justo amonestares, si a ese justo tú lo amonestas, no, espérate bien, así no. ¿Cómo es eso? Si tú eres un hijo de Dios, tú tienes que saber que si te apartas del Señor y te vas tras ese camino, dice la palabra de Dios que ese es camino de perdición. Y él, como le decía Juan el Bautista a Felipe, a Herodes, el hijo de Herodes antiguo, tú has hecho tu mujer a la que era esposa de tu hermano. Eso es adulterio, eso es fornicación, eso viola con la palabra del Dios de tu pueblo, del Dios de Israel. No te es lícito hacer eso. Pero Juan el Bautista se lo dijo, aunque le costara su cabeza, pero se lo dijo. Y aquel se perdió, pero a él no se le pudo imputar eso, porque él abrió la boca para decir claramente lo que dice la palabra de Dios y salvó su vida, salvó su alma. Y mira lo que dice aquí, pero si al justo amonestares para que no peque, escuche bien, pero si tú como cristiano, a ese hombre de Dios que se está apartando, hermano, eso nos pasa y nos puede pasar a todos. Pero si cuando nosotros como hijos de Dios encontramos a un verdadero hombre de Dios, hermano, que no quiere estar bien con nosotros sino salvar nuestras almas, y te dice, mira Fabio, tú estás fornicando, tú te estás convirtiendo en un demonio, tú tienes que parar, y si tú no paras, yo voy a ir a la iglesia donde tú te congregas y yo voy a buscar 2 testigos y yo voy a pararme en la congregación o voy a ir donde el pastor y voy a decir lo que está pasando. Porque tú no puedes pararte en un púlpito siendo un fornicario a los ojos de todo el mundo y decirle al mundo que tú eres un hijo de Dios. No, Fabio,
Eso no puede ser, o como sea que tú te llames, si te está pasando eso. Y la Biblia dice, para salvar tu alma, hombre justo, que has recibido a Cristo, que si tú ante mi advertencia no obtemperas al llamado, yo tengo que buscar 2 testigos y ir donde ti y decirte, mira, te amamos. Esto es por amor. Esto no es porque querramos hacerte daño. Es que no queremos que tú te pierdas, sino que tú vengas al arrepentimiento antes que te llegue el fin. Porque Dios es el dador de la vida. Si ese hombre justo hace eso y nos disciplina y nos llama a capítulo y nos desenmascara, puede salvarme, pero también se está salvando él, porque mira lo que dice más para abajo. Hermano, yo espero que esto esté tocando la vida de mucha gente, porque nosotros creemos que el evangelio y que predicar el evangelio, esto que es como si fuera un jueguito, pero se está tratando de las almas de los de afuera, pero de las almas del de adentro, de donde sale la palabra de Dios, de donde debe de salir el verdadero mensaje de Dios. Por eso yo le decía a una persona hace unos minutos, hermano, cuando yo digo algo, si yo verdaderamente soy un siervo de Cristo, usted puede estar seguro que más para adelante me agarra mi Señor. En la intimidad. Cuando yo cierro la puerta de aquí, porque esta puerta está cerrada. Y cuando yo voy a los pies del Maestro. Hermano, si yo me estoy desviando, pero estoy pegado a la vid de mi Señor, yo te puedo asegurar que mi Maestro, Jesucristo de Nazaret, que es luz, en nuestra intimidad va a traer todo a la luz. Escucha esto. Porque cuando el justo se desvía y no vuelve atrás, es porque se ha despegado, ha salido de la luz y se ha metido a las profundidades de la oscuridad nuevamente. Ahí dice el Señor, y ahí ahora yo empiezo a entender muchas cosas. Cuando el Señor dice, ten cuidado. Si eso que tú le estás llamando luz no viene a ser oscuridad dentro de ti. Porque hay veces que estamos convencidos de que lo que estamos predicando nos lo estamos comiendo, hermano. Pero si es totalmente contrario al propósito de Dios, hermano, lo que yo estoy predicando no viene del cielo porque no sale de la boca de Dios. ¿Y qué dice el Señor? Si tú eres mío, pues tú tienes que ser santo. Y si tú eres mío, tus reuniones, tus contrataciones, las reuniones de los justos, de los que se llaman justos, hermano, tienen que evidenciar las cosas como si Jesús estuviera ahí, tal cual como estaba con los apóstoles cuando estaba aquí en la tierra. Porque yo te digo que si tú te lees este capítulo de Ezequiel 3, más para arriba, tú vas a entender. Yo te estoy hablando del mensaje ahora en concreto, pero más para arriba pasaron cosas entre Dios y Ezequiel. Porque el Señor tuvo que despertar a Ezequiel. Porque Ezequiel, escucha bien, Ezequiel tuvo que acercarse al pueblo de Israel para poder advertirle. Porque si tú no te acercas al perdido, al extraviado, ¿cómo tú le vas a advertir? Eso es, sal de tu comodidad, porque ahora creemos que el evangelio es comodidad. Y Cristo dijo, el mismo Señor, no tengo dónde recostar mi cabeza.
Yo vine aquí para moverme, para ir a los extraviados del pueblo de Israel. Ya se me fue el tiempo. Pero mira esto. Lo que quiere decir Dios con estas advertencias es: espera, vayan y entren. No es que se queden en las afueras de la ciudad o en la comodidad de estas redes sociales. No. Ve y entra, Ezequiel, a los perdidos de la casa de Israel, porque tú eres hijo de Dios. Ve y entra a los cautivos. ¿Van cautivos, hermano? Parece que estamos hablando de Ezequiel. Él debía formar parte del pueblo al que era comisionado, estar entre ellos para poder predicar con autoridad. Pero ahora hay muchos, hermanos, que se quieren meter hasta a políticos, pero cuando se meten a la política se olvidan del mensaje que Dios ha definido para esos políticos y se hacen más bien uno en la idolatría y en la mundanalidad con esos políticos y no le dicen: mire, ¿te quiere ayudar a este país? Deje de ser ladrón. Yo recuerdo una vez, y esto lo digo públicamente, cuando yo estaba en la política, que yo fui candidato a diputado por este país, me tocó estar en una reunión con un líder muy importante, que había sido presidente de la nación, presidente en más de una ocasión de la nación. Usted puede imaginar con quién. Y este hombre se me acercó para saludarme. Y cuando puso su oído cerca del mío para darme un abrazo, yo le dije: oiga bien lo que yo le voy a decir. Usted es un líder de la historia de este país. Pero tenga mucho cuidado con olvidarse del único Dios verdadero ante el cual vamos a rendir. Yo no sé si este individuo se acuerda aún de eso. Pero cuando Dios te envía como cristiano a esos montes, no es para que usted se trague la palabra de Dios y diga lo que a usted le conviene, sino es para que usted sea un agente que hable lo que Dios quiere que se diga, aunque te cueste lo que te cueste. ¡Wow! Hermano, ¿qué está diciéndonos Dios? Es un desafío a predicar su palabra a pesar de los resultados. Jeremías se sentía amargado, hermano, porque vete a tu pueblo y dile que se arrepienta. Y esto, y esto, y esto, y esto. No somos responsables, escucha, de esto, de inventar o preparar el mensaje. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Yo soy un mensajero, pero el mensaje que usted tiene que hablar por su boca no es el que usted quiera, sino el que yo he dicho que se tiene que decir. Y eso ya está escrito. Y el Espíritu Santo, si usted verdaderamente le pertenece a Cristo, le va a decir exactamente lo que usted tiene que decir. Usted y yo lo que tenemos que oír es la palabra de Dios.
que es la que sale de su boca. Yo no soy responsable de los resultados. La palabra que acabamos de leer dice, si yo amonesto al impío y él se quiere perder, bueno, pero yo te dije lo que te iba a pasar. La actitud que cada uno de nosotros asumamos ante esta realidad de Cristo, hermano, es responsabilidad de cada cual. Los resultados no dependen del mensajero ni de la historia de cada uno de nosotros, sino de la actitud existencial que tomarán. Pero hay que decir la verdad. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como salvos? Oír y ser fiel a la hora de transmitir. Ser fieles a la hora de transmitir. Diezmo. No hay cosa que menos le guste a la gente hablar. Diezmo. Lo que yo diezmo no es para mí, es para Dios, es para su casa. Y debe ser usado como lo usaría Dios, hermano. No como lo usaría Judas, que se robaba el dinero. Esto enfatiza en la seriedad de la tarea que tenía Ezequiel y que tenemos nosotros por delante. Él nos está diciendo, y le está diciendo el profeta, que su falla en cumplir con la tarea que tiene delante será culpable de asesinar a la comunidad. Porque si no le decimos a la gente, a la comunidad, la verdad de todo esto y del llamado al arrepentimiento sincero, toda la comunidad va a ser permeada por la maldad, por la permisividad que Dios no permite. Wow. La respuesta del pueblo se encuentra unida a la responsabilidad del siervo. Hermano, ve cerrando tus ojos. Nadie es tan justo que no necesite la palabra de Dios, la palabra profética. Porque somos justos, porque Dios habita en nuestros corazones. Si Dios no está en nuestros corazones, no hay uno justo. Hemos terminado ya por el día de hoy el mensaje de la responsabilidad de todos nosotros y las consecuencias de ser tan flexibles en no decirle a la gente la advertencia, la amonestación, en el amor de Cristo, así como yo te lo estoy diciendo, hermano. Porque mira, yo no recibo ni un peso de esto. ¿Tú sabes por qué yo estoy aquí? Porque aún yo sin verte, te amo profundamente, porque Cristo te ama profunda. Vengamos todos al arrepentimiento. Cierra tus ojos donde estás ahí. Di, Señor, yo me arrepiento de mis pecados. Yo soy un pecador y yo te necesito. Yo vengo ante ti y te pido perdón por mis pecados. Y yo estoy dispuesto a someterme a ti, a cumplir a través de ti tu palabra, para que sea viva y eficaz en mí y yo transformarme en la medida en que me voy pareciendo a ti, porque te estoy conociendo día tras día más y más. Perdóname, Dios, porque soy un pecador, pero me arrepiento. Yo te acepto a ti como el Hijo de Dios, como Dios mismo que se hizo carne,
y murió porque yo soy un pecador. Resucitó al tercer día y venciste a la muerte, Cristo. Estás vivo y sentado a la diestra del Padre, intercediendo por hombres y mujeres como yo, que nos creíamos salvos, pero vivíamos pegados al pecado habitual. O hombres y mujeres que servían a Cristo y ahora se parecen más a Satanás nuevamente que al mismo Jesús, porque se han apartado. Pero recibimos tu amor en esta semana. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga ricamente, amigo. Y nos vemos, si es la voluntad del Dios Todopoderoso, en una próxima entrega de En esto pensar. Cuídese mucho, hermano, porque estamos en tiempos peligrosos. Hasta la próxima.